Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero traerles a saber, a darles a conocer, hablar un poquito de Dios Padre. Como usted sabe, nosotros los cristianos católicos creemos en la Santísima Trinidad, que la Santísima Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dios Padre, que es el creador de todo, creador del cielo, la tierra, los animales, la planta. El Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, segunda persona, que fue el que vino al mundo para salvarnos del pecado, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, que Él vino al mundo para salvarnos del pecado. Y el Espíritu Santo, que es el que nos santifica. El Espíritu Santo es aquel que nos da a conocer a nosotros la verdad, es el que nos cuida, nos protege. El Espíritu Santo es el que nos une al Padre con el Hijo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, el entendimiento, nos da los dones. Los dones. Esos dones que nos ayudan a nosotros a ser mejor persona, nos ayudan a nosotros a comportarnos bien, nos ayuda a nosotros a vivir una vida más en gracia de Dios a través de los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Entonces, pero ahorita en especial quiero hablar de Dios Padre, el Creador. Dios Padre, el Creador. Para eso voy a iniciar con la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 24. Ahí nos va a dar a nosotros una enseñanza acerca de quién es Dios para nosotros. Vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor acerca del Dios Padre, Dios Creador? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Dice el Señor: el Dios, está hablando de Dios Padre, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. De ese es el que vamos a hablar nosotros. Del Dios que hizo el mundo. En el mundo, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando inició la creación? Allá que lo habla en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice que Dios creó el cielo, la tierra. Dice que dividió las aguas también. Que esto puso, ¿cómo es? A la noche la dividió entre la noche la puso oscuridad y el día la luz. Fue cuando hizo la luz, hágase la luz, dijo el Señor. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos relata de la creación, que fue lo que Dios creó. ¿Sí? Creó el cielo, creó la tierra, los animales, las plantas. Y por último, en el versículo 26 dice que creó al hombre. En Génesis, ¿sí? El Señor dijo el Señor dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza mía, dijo el Señor. Hagamos al hombre a imagen y semejanza mía. Entonces, fue cuando Dios creó la creación. Eso lo relata en Génesis. Por el tiempo, no puedo leerle todo eso, pero para que lo tengan en conocimiento, y si quieren saber más a fondo acerca de la creación, pueden leer Génesis capítulo 1, del 1 al 27 o 28.
Entonces dice Dios, dice que Él hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. O sea, todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo fue hecho ¿por quién? Por Dios. Por eso Dios se dice que es el Todopoderoso. Por eso dice que Dios es el Todopoderoso. Pero es que cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, que es el credo, empieza diciendo que nosotros creemos en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En ese es el que creemos nosotros. En el Todopoderoso, Dios Todopoderoso. ¿Por qué es poderoso? ¿Por qué es todopoderoso? Porque fue el que hizo todo. Es el dueño de todo. Todo lo que cuanto existe en este mundo, el dueño es Él. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. Lo que yo les dije, lo que habla en Génesis 1:1, Creador del cielo y de la tierra. Dice, no vive en templos hechos por los hombres. Cuando dice aquí esto, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el que le está hablando, dice que de ese Dios que él está hablando, que creó el cielo y la tierra, es un Dios que no vive ¿a dónde? Que no vive en templos. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todas partes. Por eso se llama omnipresente. Cuando decimos nosotros que Dios es omnipotente, estamos diciendo que es el Todopoderoso. El Todopoderoso, el que creó todo, el dueño de todo. Sí, como lo dijo, lo empezó diciendo Hechos 17:24. Es el Todopoderoso. Es omnipotente. Omnipresente es porque está en todas partes, como lo está diciendo acá él, que él no habita en un templo. Cuando él dice que no habita en un templo, dice no vive en templos hechos por hombres. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Por eso se llama omnipresente. Hecho por mano de hombre, ni necesita que nadie haga nada por él. Ni necesita que nadie haga nada por él. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Es el dueño de nuestra vida, de nuestros pensamientos, es el dueño de nuestro ser. Entonces, Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. ¿Sí? Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso es que cuando nosotros nos alejamos de Él, ¿quién es el que pierde? Dios, no. Nosotros somos los que perdemos porque nos alejamos de Él. Perdemos esa gracia, ese amor infinito que Dios tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Al alejarnos de Él. Por ejemplo, en el Salmo 139 nos dice algo referente a por qué decimos que Dios es omnipresente. ¿Por qué decimos que Dios es omnipresente? El Salmo 139, vamos a buscarlo acá y lo vamos a leer. Salmo 139 dice, Señor, tú me has examinado y me conoces todo de mí. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú ya la conoces. Por eso se dice que Dios es omnipresente. Está en todas partes. Nos ve a nosotros. Nos ve a nosotros. Y en el Salmo 33, 13 dice que Dios desde el cielo nos ve a nosotros. Desde el cielo nos corrige. Desde el cielo nos enseña, dice el salmista, el Salmo 33. Entonces, por eso nosotros decimos que Dios es omnipotente, omnipresente. Y es omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque Él es el dueño de la ciencia. La ciencia existe gracias a Él. Si no fuera porque Dios le dio esa sabiduría, ese entendimiento a aquellos sabios, aquellos que crearon la ciencia no existiera, porque Dios es el dueño de la ciencia. Entonces, ahora, ¿por qué decimos que Dios
creador del cielo y la tierra. Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad, como lo dice, no, como lo muestra acá Mateo capítulo 28, versículo 19. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice que Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a leerlo acá. Dice, vayan pues a la gente de todas las naciones y hágalas mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, primera persona, Dios Padre, primera persona, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. Ahora él dice que Dios es Padre. Dios es Padre. Dios, además de ser creador, es nuestro Padre. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 64, 7. Ahí nos habla de que Dios es nuestro Padre. Isaías 64, 7 dice: no hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Dice, y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Y por Dios ser nuestro Padre, Él quiere las mejores cosas para nosotros. Por eso es que Él nos corrige a nosotros. Por eso es que Él nos corrige a nosotros. Y eso nos lo habla en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12. Nos habla ahí de que como Dios nos ama tanto, Él también nos corrige a nosotros. Por eso es que Él nos corrige. Dice, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos, y dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección de Dios, ni te desanimes cuando te reprenda. Dios nos reprende a nosotros, Dios nos corrige a nosotros. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino, no nos desviemos de la verdad, no nos desviemos de la verdad, no nos desviemos del camino, para que no perdamos nuestro rumbo, para que no, por eso es que cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a hacer del mundo, ¿sí? Y el mundo, ¿qué es lo que nos ofrece a nosotros? El mundo ofrece tragos, borracheras, drogas, todo lo que nos contamina y nos hace alejarnos de Dios, lo que nos hace pecar, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan vivir fuera del mundo nos hace pecar. Por eso es que el apóstol Juan dijo en 1 Juan capítulo 4, versículo 5, lo dijo, los que son de Dios, primero dijo así, los que son del mundo viven como el mundo, le hace caso al mundo, pero los que son de Dios viven como Dios. Entonces, ahí está la diferencia de quiénes son los del mundo y quiénes son de Dios. Aquellas personas que no quieran saber nada de Dios, esas personas son del mundo, pero aquellas personas que primero es Dios, hace oración, lee la palabra del Señor, asiste a la Eucaristía todos los domingos, comulga, se confiesa, hace obras, esa persona es de Dios, porque le hace caso a Dios. Entonces, en Juan capítulo 17, también nos dice que Jesucristo es nuestro Padre. Juan capítulo 17, 20, 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Dice, Jesús les dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos
que voy a unirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes. Voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes. Entonces ahí está hablando también nuestro Señor Jesucristo, que Dios es nuestro Padre y por tanto debemos que obedecerlo. Una de las cosas que el Padre dijo, que lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 28, y que del cual nosotros debemos obedecerlo, voy a leerlo acá, Juan capítulo 1, versículo 28, dice esto. Dice, todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan fue bautizado. No es Juan 1, es Juan capítulo 6, versículo 28. Estaba confundido con el texto bíblico. Es Juan capítulo 6, versículo 28. Si no es negro, es blanco, como dice el Padre. Si no es negro, es blanco. Dice Juan capítulo 6, versículo 28. Dice, le preguntaron, ¿quién le preguntaron? Todos aquellos que lo estaban siguiendo a Jesús. Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para obedecer a Dios? Jesús les dice, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos todos? Que creamos en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién fue que envió Dios? A su Hijo Jesucristo. ¿A quién tenemos que seguir nosotros? A Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, quería darles un conocimiento acerca de quién es Dios para nosotros. Entonces, que el Señor Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares.